¿Carreras que recomiendes estudiar cuando no te gusta nada? Pues primero creo que tendrías que preguntarte por qué no te gusta nada. O sea, ¿a qué te refieres con que no te gusta nada? ¿No te gusta nada de las carreras que se te están presentando? ¿No te gusta nada literalmente de que no hay nada en este mundo que te provoque interés? Sinceramente, si llegara a ser eso el caso, probablemente creo que estarías lidiando con un problema de salud mental y creo que primero tendrías que atender el por qué todo en este mundo te genera indiferencia, ir con un profesional o hacerte esta pregunta y tomar los pasos necesarios para empezar a encontrar belleza en esta vida, ¿no? Que creo que esa es gran parte del trabajo previo que uno tiene que llegar a hacer. Yo definitivamente he pasado en mi vida por momentos de nihilismo, por momentos tristes, y creo que una manera en la que yo he podido salir de ahí es intentando cambiar o parafrasear la realidad de una manera distinta que empiece a encontrar un poco de belleza en el día a día, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes a los que a mí me gusta referirme es esta idea de que, bueno, si el universo es tan grande, si la vida es tan corta y tan efímera, entonces ¿qué chingados importa lo que estamos haciendo? Y, por ejemplo, un cambio en el parafraseo de las palabras podría ser, bueno, si en la gran mayoría del tiempo y en la gran mayoría del universo no podríamos vivir o no estamos vivos, entonces esta vida que tenemos, por más efímera que sea, tiene que ser muy especial porque es el único puntito en toda esta existencia en donde tenemos la capacidad de disfrutar conscientemente de esto tan extraño que se llama vivir. Y eso, en lugar de hacer que tu día a día se vuelva como algo completamente desabrido y gris y sin significado, lo vuelve algo profundamente valioso. Decir, no mames, si voy a vivir 80 años en los 13,000 millones de años que tiene el universo, pues quiero disfrutar a pleno o a plenitud, perdón, esos 80 años, ¿no? O sea, yo primero trabajaría en precisamente contarme una historia que me permite encontrar belleza y gusto en lo que me rodea en esta vida, porque puedes decir, no me gusta nada, no te gusta nada, ¿y en qué te estás basando? O sea, al llegar a esa conclusión, creo que es igual de válido decir que eso es una mentira a llegar a decir que la construcción de propósito, el creer en Dios para otra persona o el seguir una religión acaba siendo una mentira. O sea, finalmente creo que en esta vida nunca vamos a poder aspirar a tener la verdad, entonces lo que nos conviene es contarnos la mentira correcta, la mentira que nos haga sentir bien, el placebo que nos haga sentir bonito. Y para llegar a ese tipo de conclusiones, en mi experiencia, amerita un trabajo fuerte de introspección o de ayuda profesional. Entonces, primero haría ese trabajo y una vez que encuentre una manera de encontrar un poquito de belleza en esta vida y un poquito de gusto en distintas áreas de la vida, ya tomaría una decisión en cuestión a mi carrera sobre qué me gustaría hacer. A lo mejor esa decisión no se va a alinear exactamente a lo que tú quieres hacer, porque a lo mejor ese sueño que tú quieres hacer está desfasado. A lo mejor tú quieres ser un escritor y escribir con una máquina de escribir. Pues ya eso probablemente ya no sea una carrera muy viable en el 2025. Entonces tienes que empezar a renegociar un poquito tus sueños, analizar tu panorama y ver qué es lo que más cercano te va a llevar a precisamente eso que tú buscas hacer en tu vida, ¿no? Y ahí es en donde yo tomaría esa decisión de carrera. ¿Qué sigue después de creativo? ¿Cuál es tu siguiente horizonte a alcanzar? No sé qué sigue después de creativo. No me lo he puesto a pensar. Me gusta la idea de creativo como un proyecto de vida. De hecho, en los primeros capítulos del podcast teníamos un intro y en el intro decía: creativo no es un podcast, es un estilo de vida. Creo que en ese entonces lo decía más que nada porque sonaba chido y por mamador, pero hoy en día la neta es que ese eslogan ha crecido bastante en mí, en el sentido de que creativo se va moldeando a mis intereses y a lo que estoy explorando y haciendo, y no necesariamente se moldea sobre lo que es popular o lo que sé que va a funcionar en redes sociales. Entonces, no sé qué sigue después de creativo, porque creo que creativo todavía tiene la capacidad de seguir saciando ese interés o esa curiosidad que me da el vivir en esta vida. Entonces, mientras eso siga siendo el caso, pues yo no me preguntaría qué sigue después de creativo, sino me preguntaría que cómo va a cambiar creativo y cómo voy a moldear el proyecto para que siga representando esa curiosidad. El día en el que me dé cuenta que quizá creativo ya no dé el ancho o ya no me permita seguir explorando esa parte o esa curiosidad que tanto me gusta explorar, creo que ahí es en donde me tendría que hacer esa pregunta de qué sigue después. Pero ahorita en este momento, más que qué sigue después de creativo, es hacia dónde quiero llevar creativo.
¿Por qué los libros no están en digital? No sé, la neta, porque no me he tomado el tiempo para hacerlo. Este año voy a hacer audiolibros de Creativo del Arte de Perder, entonces los voy a estar publicando por ahí. Y seguramente también exploraré la opción de estar en Kindle, que es algo que consumo bastante. Pero, pues no sé, próximamente deben de acabar estando en digital, si te soy 100% sincero. ¿Qué hábitos consideras los más importantes para ser una persona de éxito? Pues yo creo que los hábitos más importantes tendría que ser probablemente la disciplina, y tampoco quiero caer en ese discurso de que la disciplina te va a llevar hacia donde tú quieras, sino creo que la disciplina, una vez que hayas construido un camino viable y correcto para ti, te puede llegar a grandes lugares. La disciplina por sí mismo, sin una reflexión previa, tiene también el potencial de no llevarte a ningún lugar. ¿A qué me refiero? Creo que antes de aplicar ese hábito, la disciplina, tienes que tener una reflexión de hacia dónde quieres llegar, de que si es viable llegar a eso. Pero hay mucha gente que simplemente tiene un sueño, que a lo mejor lo heredó de alguna película, de alguna persona o de alguna otra época, y no se da la tarea de realmente investigar qué tan viable es poder hacer eso. Y esa investigación también tiene que ver con una pregunta personal de, oye, ¿quién soy yo? ¿En dónde nací? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy malo? ¿Qué se me da? ¿Qué no se me da? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y cuando te empiezas a cuestionar y a hacer este tipo de preguntas, te empiezas a dar cuenta que te acabas mapeando a ti mismo y acabas mapeando un panorama en dónde estás parado y quién eres tú. Y con esa información creo que tienes que construir tus sueños. Y una vez que tengas ese sueño definido, ahora sí puedes aplicar la disciplina para trabajar en tu día a día y llegar al objetivo que tú te planteaste en primer lugar. Y esto creo que es algo que no mucha gente lo hace, pero también creo que es algo que te da una ventaja considerable, porque es muy diferente trabajar una vez que tengas una meta en específico a trabajar simplemente por trabajar, ¿no? Creo que también el hecho de hacer esta reflexión previamente y poner tu meta en un punto en específico te permite de cierta manera metrificar y generar distintos hitos a lo largo del camino que te sigan manteniendo motivado. Entonces, hablaría de la disciplina en ese contexto como un hábito que definitivamente es un hábito que yo considero para una persona exitosa. Y también otro tendría que ser esta idea de perseguir tu intuición, porque perseguir tu intuición también te permite estar aprendiendo constantemente en el camino. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una idea o tienes una hipótesis de algo que quieres hacer y lo haces y después te das cuenta que a lo mejor no funciona o no era como tú te esperabas en primera instancia, si tú estás muy apegado a tu parte intuitiva, vas a tener esa capacidad de recalcular tu visión de éxito y modificar ese camino hacia uno que respete de mejor manera las condiciones actuales. Porque es muy fácil pensar o imaginar cosas chingonas, ¿no? Es muy fácil simplemente decir yo quiero ser tal cosa o tal cosa, pero a lo mejor esa carrera ya no existe, a lo mejor ya hay un espacio en el mercado, a lo mejor hay algo que simplemente te va a impedir de llegar a ese objetivo en específico. Y si tú estás atado a esta parte intuitiva y te empiezas a dar cuenta de que quizá ese sueño inicial no es tan viable por X o Y razón y tienes la capacidad de recaer en tu intuición y modificar un poco ese camino, sumado al elemento de la disciplina, creo que te puede llevar a grandes cosas. Entonces, esas serían las características que yo pondría en esta ecuación. ¿Cuándo habrá un episodio en vivo con audiencia? No sé, la verdad no sé. Es algo que a lo mejor en algún momento se me ocurre el formato. La realidad es que no se me ha ocurrido el formato. No sé si va a ser un show en vivo, un capítulo en vivo, un monólogo o algo, pero creo que es algo que quizá en un futuro me gustaría explorar. La realidad es que también me gusta mucho grabar en solitario o en privado con otra persona. Y simplemente creo que no se me ha ocurrido el formato correcto para poder hacer un show en vivo. Hago conferencias hoy en día que son más que nada como monólogos que después tienen una sección de preguntas y respuestas y se genera como esta dinámica de podcast en vivo que a mí se me hace chingón, se me hace interesante, pero a lo mejor en algún futuro, no sé.